Por eso es que tenemos las células del tejido conectivo de diferentes formas, ¿no? O sea, tenemos en la grasa como adipocitos, en el cartílago como trocitos, en la sangre también como leucocitos, como eritrocitos, etc. Tienen el mismo origen que el mesénquima, la tercera capa embrionaria, pero diferentes formas. ¿Cuál es su función general? Dan un soporte estructural como el cartílago, los huesos, dan soporte metabólico como los huesos que contienen el calcio, que lo sueltan a la sangre, porque lo recogen también según se necesite el calcio, por ejemplo. Almacén de metabolitos, ahí también está el glucógeno, la glucosa en forma de glucógeno, el colesterol está en la grasa, los triglicéridos se almacenan allí, o cuando se necesitan salen, ¿no? Para respuesta inmunitaria e inflamatoria, como las células de la sangre, los leucocitos, o las células plasmáticas, los macrófagos, las células presentadoras de antígenos, y de reparación tisular, normalmente el macrófago, que trata de limpiar todo lo que no sirva, el fibroblasto, que trata de rellenar con sus fibras colágenas. Y esto es como un resumen, ¿no? Seguramente en bioquímica ustedes lo pueden ver más amplio, pero por ahora quedamos hasta acá. Y nos vamos a cómo se clasifican en los embrionarios, que los vamos a encontrar en el embrión, en el feto, y en un mucoso que se encuentra en el cordón umbilical y recibe el nombre de gelatina de Watt. Los tejidos conectivos no especializados que nos sirven así como de relleno, que no son nada en particular, pero que son muy útiles: el tejido conectivo laxo, el tejido conectivo denso, que a su vez se diferencia del regular o modelado y el irregular o no modelado, el reticular y el adiposo. En algunas referencias bibliográficas, el adiposo lo van a encontrar como un tejido conectivo especializado. Ya se sabe que el adiposo no es así como relleno nada más, sino tiene más funciones, ¿no? Tiene bastantes funciones, hasta inflamatorias. Y los ya sí reconocidos desde antes como tejidos conectivos especializados, el cartílago, el hueso y la sangre que viene de la médula ósea. Esa es la clasificación. Partes, ¿no? ¿Cómo se organizan los tejidos conectivos? Así que en general todos tienen dos grandes partes, que es la matriz extracelular, la sustancia que está alrededor de las células, y la célula. Dentro de la matriz extracelular vamos a encontrar la llamada sustancia fundamental y también vamos a encontrar fibras. Sustancia fundamental, que son sustancias que están como en gel, como disueltas, que tienen su estructura, y las fibras, que están más organizadas, pueden ser hasta más visibles. Entonces, aquí en un modelo de un tejido conectivo tenemos la sustancia fundamental, también llamada sustancia extracelular. Es la sustancia que se encuentra entre las fibras y las células. Y las fibras y las células, donde predominan las fibras elásticas y las fibras colágenas. Ahora, también dentro de las fibras colágenas hay un tipo especial de fibras colágenas, que es el colágeno 3, que es la fibra reticular. Eso también vamos a encontrar en algunos tejidos. O sea, generalmente vamos a encontrar de todo, pero en diferentes proporciones. Y eso es lo que caracteriza a cada uno de los diferentes tejidos. Células, las permanentes que siempre vamos a encontrar en el tejido, que son los fibroblastos y los mastocitos, que lo vamos a ver bien en la lámina de mesénquima. La nueve de tejido conectivo, ahí vamos a encontrar fibroblastos y mastocitos, también llamadas células cebadas. En todos lados también pueden encontrar adipocitos, ¿no? Actualmente todos tienen adipocitos. Y dentro de los capilares sanguíneos vamos a encontrar otras células que se llaman pericitos. Los conectivos son bien hibridados. Pero los pericitos no se pueden reconocer fácilmente hematocilina y eosina, así que lo dejamos solo para cuestiones. Y las transitorias son las células plasmáticas, que se originan cuando hay una reacción a una sustancia extraña, a un antígeno. Los macrófagos, que igualmente vienen desde la sangre, ¿no? Desde la sangre salen los monocitos, pasan a los tejidos y ahí se especializan como macrófagos. Y los leucocitos, ¿no? También salen de la sangre, hacen incluso por ahí en los tejidos, y ahí, bueno, ya tenemos todo. Y en las
sustancia o matriz extracelular tenemos a la sustancia fundamental formada por moléculas llamadas glucosaminoglucanos y por sus iniciales se le llama CICA, los proteoglucanos y las glucoproteínas. Y las fibras que son de colágeno y gelatina, también llamadas fibras elásticas. Entonces, esta sustancia fundamental está formada por moléculas que son gel. ¿Ustedes saben qué es un gel? ¿Cuál es un gel? Una sustancia que no es ni líquida ni sólida, sino intermedia. Ya, esa es la consistencia que tiene la sustancia fundamental del tejido conectivo en general. Están formadas estas cadenas de glucosaminoglucanos por dos tipos de azúcares, ¿no? Dos tipos de azúcares son acetil, glucosamina y una ácido úrico, dos azúcares. Y estas sustancias se caracterizan porque tienen un extremo carboxilo que termina en CO y una carita negativa. Y tiene esa relación de amor-odio con el agua, ¿no? Recuerda que el agua es un dipolo, ¿no? Tiene un lado medio positivo y un lado medio negativo. Y ese lado, el lado medio positivo interacciona con el lado medio negativo del gas y hace esa situación en que esta molécula es altamente hidratada, pero no incorpora totalmente al agua, por eso lo digo. Más o menos unida al agua, pero sin combinarse por completo. Y estos glucosaminoglucanos se unen a una proteína más grande llamada proteoglucano, que le da finalmente la forma que va a tener ese glucosaminoglucano. El más abundante es el ácido hialurónico, que a diferencia de todos los demás, no está formado por una proteína central ni está sulfatado, o sea, no tiene azúcar. Todos los demás glucosaminoglucanos, como la condroitina, el dermatán, la valina, el parán, el teratán, todos tienen sulfato como azufre y tienen una proteína central. Es una cosa donde lo vamos a incorporar. Acá, por ejemplo, este tejido de relleno que rodea a los vasos sanguíneos, a los más chiquititos, a los capilares sanguíneos, contiene tejido conectivo, ¿no? Contiene glucosaminoglucanos y estas proteínas que les había mencionado, los glucosaminoglucanos y el sulfato y otros, se van a encontrar en este tejido conectivo y por sus proteínas van a atraer al agua que está pasando por los vasos sanguíneos. Pero dentro de la sangre también tiene sus propias proteínas que jalan a su agua, ¿no? Por el agua. Entonces, si la persona tiene suficientes proteínas dentro de su sangre, su agua va a permanecer dentro de la sangre. Pero si esta persona está anémica, no tiene suficientes proteínas, entonces pierde su agua que va a salir acá al espacio intersticial, los capilares sanguíneos, y la persona se hincha. Las personas desnutridas o enfermas crónicas que no tienen suficientes proteínas pierden el líquido que está dentro de sus vasos sanguíneos y pasa al tejido conectivo y intersticial entre los otros vasos y se hincha. Acá tenemos algunas imágenes de cómo están formadas, por ejemplo, las fibras de colágeno son grandes, gruesas, pero no tiñen tanto en las coloraciones, entonces no lo vamos a ver tan claramente como las fibras elásticas que sí tienen más oscuras. Y tenemos las moléculas acá agregadas de proteoglucanos que están como un eje central de ácido hialurónico o hialuronato. Y estas son las proteínas que pueden copiarse con este tipo de glucosaminoglucanos que aquí hemos visto por acá. De forma así, una sustancia que le va a dar un color como rosadito, ¿no? De fondo a los tejidos que vamos a ver. Esta es la microscopía electrónica, no lo vamos a ver, pero como referencia. El colágeno se sintetiza como todas las proteínas a través de un modelo, de una orden, de una receta que está dentro del ADN que va a ser transmitido, pero para que se pueda armar esta molécula de colágeno necesita aminoácidos. Esos aminoácidos no los fabrica el ser humano, vienen de la dieta. Como por ejemplo, en el caso del colágeno de tipo 1, necesita lisina, prolina y glicina. Estos tres aminoácidos los necesita.
otro tipo de colágenos. Este de acá primero es el más abundante y aquí hay otro, ¿no? Es un montón de colágenos. Entonces, el más abundante, el colágeno de tipo 1, que es fabricado por los fibroblastos, los osteoblastos y los odontoblastos. El odontoblasto, que no tengo la suficiente información del colágeno de tipo 1, va a hacer que la matriz de los dientes sea más débil y no tiene suficiente fuerza, entonces los dientes se pueden caer. Como en el cabuto, ustedes también escucharon las historias de los marineros ingleses que navegaban por muchas semanas y solamente comían carne seca, pan, y después se les hinchaban las encías, les sangraban. ¿No me escucharon? ¿En qué historia o qué situación han salido de esto? Yo les pedí a mi amiga que No, también ¿ahí también salió? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ah? Pero tenemos un libro, así que un libro famoso de Pirata también. No, iba a decir Cipar. ¿Cipar? ¿Cipar es el libro también? Yo me estaba refiriendo a la historia no Piratas del Caribe, sino a los aminoácidos prolina, hidroxiprolina y glicina. Acá no usa la hidroxina. Una proteína importante que la están formando es la fibrilina del tipo 1, que sí nos interesa porque a veces puede haber efectos genéticos en su ADN que producen la enfermedad de Marfan. Y otra proteína que se encuentra relacionada es la inhibina del tipo 1, que se encuentra en ese centro de elastina y en la periferia de las miofibrillas también se encuentra la inhibina. Hay varias células que ya les había mostrado. Vamos a ver ahora el detalle. Las células mesenquimales son como estrelladas. Acá podemos ver su núcleo, citoplasma que le da la forma así alargada, algunos lo describen como un poco estrellada, que son células precursoras, ¿no? Estas células se pueden diferenciar en diferentes tipos de células según el medio y según el estímulo que reciban. Y en el adulto todavía persiste en la médula ósea o en la grasa. O sea, estas son las células madre. También se encuentran en el cordón umbilical, por eso es que se han armado los bancos de cordones umbilicales. La idea es que tenemos un niño que lo pasen para el alquiler para que se conserve su cordón umbilical, para que en el futuro esta persona necesita que se le genere algún tipo de tejido a través de las células madres de su cordón, se pueda realizar. Los fibroblastos son largas, fusiformes. ¿Saben qué significa fusiforme? Porque ese es un término antiguo, ¿no? Donde la F antes era una H. Entonces eso se refiere a forma de uso, ¿no? Es fusiforme, ¿no? Forma de uso. ¿Ustedes saben qué es un uso? El uso gramático. Pero así en físico. Lo hemos visto en la sierra o gente que está obteniendo la lana de las ovejas a través de su lanita y la va haciendo el hilo y la va enrollando en un palito, ¿no? En realidad esto tiene forma como de uso, ¿no? Más grueso en el centro y más chiquito por así esa forma de más grueso en el centro y simple en los extremos. Ese es un uso. El fibroblasto es fusiforme, pero con H ha cambiado en el tiempo de la época de los antiguos científicos hasta ahora estamos la F, entonces le llamamos fusiforme. Entonces el fibroblasto tiene forma fusiforme. Como esta foto de acá es de un cultivo celular, se la puede ver, ¿no? Su citoplasma, su núcleo. Pero en los tejidos solamente, lo más probable es que veamos solamente sus núcleos, citoplasma, redondito y oscuro, porque su citoplasma es muy fino, ¿no? No se
pesadito, ¿no? Más jalado, por esa capacidad contráctil que tiene el fibroblasto en la reparación para transformarse en miofibroblasto. Por eso cuando hay neoplasias que invaden así tejidos, partes blandas, y el fibroblasto trata de atacar, no trata de cercar, y se convierte en miofibroblasto, entonces esa zona donde está entrando el cáncer se pone dura, ¿no? Se pone gruesa. Entonces no es por el cáncer en sí, sino por la reacción que está originando a nivel del tejido conectivo y el miofibroblasto. Entonces acá, en los cortes histológicos en la piel lo van a ver así como unos puntitos oscuros, ya no van a apreciar bien su citoplasma, pero ese es el citoplasma. El adipocito es una célula que sintetiza, almacena energía, también produce hormonas y da forma al cuerpo, ¿no? Es por el adipocito. El adipocito se caracteriza porque contiene lípidos, ¿no? Contiene grasa. Cuando la grasa que contiene está contenida dentro de una sola vacuola, es el adipocito unilocular. En esta coloración de Sudán se ve el adipocito. Entonces, en otras coloraciones, en hemoglobina eosina, la grasa ya no se ve, sino es en negativo, porque el procesamiento que ve en hemoglobina eosina, que usa alcoholes, lo disuelve. Por eso en hemoglobina eosina, la grasa unilocular se ve blanca. La otra célula, estamos viendo que es el mastocito o célula cebada, que contiene unos gránulos que al suceder ahí una reacción inflamatoria libera los gránulos y aumenta pues la reacción inflamatoria. Entonces el mastocito usualmente está ahí en el tejido conectivo conteniendo estos gránulos, pero cuando hay esta reacción inflamatoria pues lo libera, ¿no? Ahí contiene dopamina, histamina. Factor quimiotáctico quiere decir factor que atrae, ¿no? Quimiotáctico es que es un químico que atrae a los eosinófilos, a los neutrófilos y libera factores inflamatorios como leucotrienina y prostaglandina. Y si esta reacción es demasiado exagerada, puede llevar a la anafilaxis. Una persona que son alérgicas, que le salen jabones en toda la piel, que le falta el aire, que no puede respirar bien, puede ser por exceso de liberación de estos elementos inflamatorios que contiene el mastocito. El pericito es una célula que se encuentra alrededor de los capilares sanguíneos, así como si fuera un pulpito que lo abraza, y que está relacionada pues también con el pase de la sangre a través del capilar. El pericito lo hace mucho, no va a pasar. Lo que normalmente sucede, ¿no? Si decimos un caminito nada más y el resto está cerrado. Y este pericito también le ayuda al capilar sanguíneo, ¿no? Para las inflamaciones o también para la regeneración. Si el capilar por algún motivo se rompe, se lesiona, el pericito le ayuda, ¿no? A que se regenere. La célula plasmática es una
núcleo de los fibroblastos y unas más grandes que son las células cebadas, ¿no? Sí, todo bien delicado, no parece predominar nada en particular. Después del lácteo tenemos el tejido conectivo denso, que es menos flexible, pero es más resistente. Por ejemplo, que se encuentra en la piel. Acá tenemos el tejido conectivo denso y regular con bastantes fibras colágenas, que le da ese color rosado al corte de la piel, pero no se reconoce un orden, ¿no? Así solo aleatoriamente. En esta zona del tejido conectivo denso ya comienzan a aparecer los anexos de la piel. El laxo de la piel no va bien. Es el modelo acá, el intermedio y el denso y regular de la piel. El denso regular o moderado es donde las fibras colágenas sí ya tienen un orden, ¿no? Están en paralelo, y eso origina que los núcleos de los fibroblastos, que son estas rayitas más oscuras, se vean así, alargados. Ya no bolitas, pero más alargadas. Pero siguen siendo núcleos de las células fibroblastos. El conectivo reticular, el colágeno reticular, cada uno se repite. ¿A cuál tipo de colágeno corresponde al fibro reticular? El colágeno tipo 3. Pregunta más que fila de examen. Se encuentra en la cápsula de estos órganos y de ahí se desprende hacia el tejido mismo para darle soporte estructural. Como la varilla de construcción de los edificios es la fibra reticular. ¿Viene dónde? En el hígado, en el tejido adiposo, en la médula ósea, en los vasos, en el vaso, en los músculos, en los islotes del alma. Ahí vamos a encontrar fibras reticulares que le dan soporte estructural. Como frecuentes, se encuentra el ligamento amarillo de la columna vertebral, el ligamento esquioelástico, el ligamento del pene, y el tejido conectivo mucoso poco frecuente solamente durante la vida fetal. El tejido adiposo, ¿cómo se forma el tejido adiposo? Se forma por un preadipocito, se va en orden, ¿no? La célula mesenquimal indiferenciada se va a transformar primero en un preadipocito. Ese preadipocito podría ser unicelular o podría ser pluricelular, depende del medio donde se encuentre. Ahí se va a transformar el preadipocito en adipocito para comenzar a almacenar la grasa, haciendo sus funciones y manteniendo la posición de los órganos. Por eso es que algunas personas que bajan de peso demasiado rápido hace que sucede que sus riñones pierden su posición, porque el riñón está rodeado de grasa, ¿no? De grasa, pero la grasa baja demasiado rápido, el riñón se cansa. Y se clasifica en dos: el tejido adiposo blanco o unilocular, el tejido adiposo pardo o multilocular. Por eso son la diferencia: el blanco es más grande, el color es más amarillo. O sea, le llamo tejido conectivo blanco porque en la lámina ustedes lo ven en blanco, y ya en HN, ya ha salido por los autores y queda con un poco. ¿Ustedes ya están llevando anatomía con los cadáveres? Ya cuando ustedes han visto los cortes y se ve la grasa, ¿de qué color se ve la grasa? ¿Han visto o no han visto los cadáveres? Amarillo. Sí. Ya, se ve amarilla, ¿no? La carne se ve amarilla, por eso le llamaron tejido adiposo unilocular, grasa amarilla, y
grasa multilocular. Por eso es que en la grasa blanca el núcleo está así desplazado contra la membrana citoplasmática, en cambio en la grasa parda el núcleo está más central, más centralizado. Y la grasa parda tiene más cantidad de mitocondrias, ¿no? Es más activo. El tejido adiposo blanco puede secretar también factores inflamatorios relacionados con inflamación local en el tórax, en el músculo esquelético, también se relaciona con la resistencia a insulina, en el corazón se relaciona con arteriosclerosis e hipertensión, en el riñón también se relaciona con hipertensión porque interfiere con la absorción del sodio, pero secreta leptina, lo que no produce saciedad a nivel del hipotálamo. Esa es la grasa blanca. Y la grasa parda libera energía mucho más rápido que el músculo, incluso también la producción de calor, produce lipólisis, liberación de ácidos grasos para generar más energía, más calor. Y en la desnutrición aumenta a nivel periadrenal, se cree que para que haya mayor liberación del calor sin necesidad de estar tiritando, no sin celular. Acá tenemos un esquema de cómo se ve en el joven y en el adulto mayor. La grasa blanca en el joven es una célula más pequeña que en el adulto mayor, por eso en el adulto es más difícil de romperlo, puede ser más fácil. Esta es la grasa parda, también es lo mismo. Y a nivel abdominal, también aquí vemos un poquito diferente, que se puede cambiar la grasa parda del abdomen, y aquí tenemos la grasa torácica. Entonces, acá tenemos ubicaciones de la grasa parda en el adulto, a nivel del cuello, supraclavicular, paraórtico, paravertebral y suprarrenal. Perirenal y suprarrenal, se encuentra en el adulto. ¿Y qué nos dice eso? Que en una persona delgada, por ejemplo, más expuesta al frío, una persona delgada expuesta al frío, libera más calor por su grasa parda que una persona obesa que esté expuesta a la misma temperatura fría. Una persona delgada está protegida por su grasa parda. Y acá tenemos la forma como una célula mesenquimal se va transformando a adipocito según el ambiente donde se encuentre. Preguntas sobre esta primera parte del colectivo. En su forma inmadura se llama condroplasma. Y la matriz contiene pues un propio neuroncano, sus fibras y sus glucoproteínas. ¿Qué es lo más importante de la matriz del cartílago y que está en lo oscuro y que va a venir en el examen más que fijo? Es que la matriz del cartílago es avascular. Avascular significa que no tiene sus propios vasos sanguíneos, a diferencia de lo que vimos, por ejemplo, en el adiposo, que es bien irrigado. El cartílago no tiene sus propios vasos sanguíneos. Quiere decir que el cartílago no se va a regenerar. Ustedes han visto las orejas de los boxeadores, de los que hacen un conta, ¿no? Tu oreja está hecha con ¿qué se llama? De coliflor, porque ya cuántas veces le ha caído golpe y esa oreja solamente va a cicatrizar nada más la parte de piel, la parte del conectivo de la piel, eso como sea va a cicatrizar. Pero el cartílago así bonito, con sus orejas, ya no, ya fue, está destrozado. El cartílago no se regenera. Pues tampoco se opera mucho la nariz porque exageran y esa nariz se queda chica, así como chanchita. Ese no se va a regenerar. Mucho cuidado con el cartílago de crecimiento, por ejemplo, en los niños que se suben a los árboles, se caen y se fracturan y pierden el cartílago de crecimiento. ¿Qué va a pasar? Se ven así, esa piedrita sigue creciendo, ya crece, necesita otro tipo de tratamiento para que sea un crecimiento armónico por el otro lado. ¿Qué más? Es flexible, resistente. Funciones, da soporte, por ejemplo, en la nariz, en la tráquea, ¿no? Forma la tráquea, la nariz, los bronquios, la superficie articular
el pericondrio tiene dos partes, una capa externa llamada fibrilar y una capa interna llamada germinativa. Este pericondrio, que es un tejido conectivo denso irregular, tiene en esta primera capa externa vasos sanguíneos a través del cual llega la nutrición al cartílago en sí. Recuerden cómo los epitelios no tienen vasos sanguíneos propios tampoco, que dependen del tejido conectivo que está debajo de ellos, acá igualito. El cartílago no tiene vasos propios, depende del pericondrio en su capa externa o fibrilar. La capa interna del pericondrio, llamada germinativa, es la que va a dar origen al cartílago, ¿no? A que crezca, por ejemplo, toma gruesa también. Ahí se encuentran los condroplastos. Estos condroplastos en un inicio se parecen bastante a los fibroblastos, pero conforme se vayan acercando más y más al cartílago, van a secretar matriz. Y hasta que este condroplasto ya esté totalmente rodeado de matriz, ahí ya madura y se transforma en un condrocito. Mientras está en este proceso, el condroblasto puede dividirse en más condroblastos, ¿no? Por mitosis aparecen 2, aparecen 4, 8, eso puede ser. Pero si esos condroblastos no se separan entre sí, quedan atrapados juntos porque la matriz se solidifica y forman otra estructura que es el grupo isógeno. Ahí tenemos el pericondrio externo, donde vamos a ver unos capilares sanguíneos, el pericondrio interno, donde vamos a ver células largas, algunos son fibroblastos y otros pueden ser condroblastos. Conforme se va acercando al cartílago ya maduro, este condroblasto se le va asemejando, ¿no? Desde lo que era larguito se pone un poquito más gris, acá medio que se parece, pero todavía no. Hasta que ya resulta rodeado por toda la matriz y en ese momento ya es un condrocito, adulto, bien diferenciado. Pero si no se separan y no están en mitosis, quedan juntos en un grupo, ¿no? Rodeado por la matriz sólida. A ese grupo se le llama grupo isógeno, ¿no? Grupo isógeno. Cuando se fija este tejido en formol, el grupo isógeno o también el condrocito están rodeados de matriz, por eso es unido, pero si son células, son granitos. El formol hace que se reduzcan, que se encojan. Entonces pareciera que esa célula, ese grupo, está en una cavidad, en un huequito. A esa cavidad se le llama condroplasto, ¿no? Condroplasto. Con el tiempo acá también ellos acumulan lípidos y ya permanecen inactivos. Acá tenemos, por ejemplo, un condrocito que está ahí en su casita, y acá tenemos un grupo isógeno. Hay condrocitos que quedaron rodeados de la matriz. Y hay una cierta diferencia acá en el color de la matriz. Estas partes, ¿no? La cápsula, la parte de matriz capsular o celular y la matriz territorial. Le da un color un poquito diferente. El que está inmediatamente a la célula, al condrocito, es un color un poquito pálido. El que está después del territorial es un poquito más oscuro. Y después el interterritorial que rodea todo este grupo, en este caso grupo isógeno. ¿Qué es lo que implica ahí? La variación un poquito de color alrededor de los condrocitos. Tipos de cartílago, tenemos el cartílago hialino, al cartílago elástico y al fibrocartílago. Se diferencian entonces por el tipo de fibras que contengan en su matriz. Y también se diferencian por la forma de sus células. Acá en el cartílago hialino van a tener más colágeno de tipo 1 y las células son pequeñas. En el cartílago elástico, como su nombre lo dice, predominan las fibras elásticas y las células son más grandes. Y acá en el fibrocartílago los condrocitos tienden a alinearse, a ponerse así. El cartílago hialino debe su nombre al griego hialos, que significa cristal, porque
como hecha una forma parecida a un fibroblasto, porque aquí todavía es coroblasto, todavía no ha madurado, no está totalmente rodeado de la matriz corporal de este tipo de cartílago. Y el fibrocartílago es como una mezcla de colágeno, colágeno 1, colágeno 2, y se encuentra principalmente en la columna vertebral, la nerviosa central, la subclínica del pubis y en algunas articulaciones. Tendencia permanece en fibra de fibrocartílago. Y tampoco tiene periconio, el cartílago de la columna no se va a regenerar. Cuiden su columna, cuiden su columna. Algunas comparaciones entre el fibrocartílago y el crecimiento del cartílago. El cartílago crece de dos formas. Crece de manera intersticial o crece por aposición. De manera intersticial es cuando el condrocito se divide, o sea, hay mitosis y se produce más matriz. Esto es en el crecimiento normal, en la niñez y en la adolescencia. Se va a formar cartílago nuevo, ¿no? Por la mitosis se van a formar los grupos isógenos, producen condrocito. En cambio, en el crecimiento por aposición, el cartílago produce más matriz. Entonces, el condroblasto, que siempre va a existir, ya no va a estar en constante mitosis, sino produciendo matriz. Entonces, viene cartílago nuevo depositándose sobre el cartílago ya existente, los orejones que habíamos mencionado hace un ratito. ¿Y de dónde vienen estos condroblastos? Están del lado del periconio. Acá también, pero están por mitosis, por división celular. Ya, se plantea si existe un condroclasto, ¿no? ¿Ustedes habían escuchado del condroclasto? Porque también hay momentos de eliminación del cartílago y cuando esto se exagera, se produce, por ejemplo, la artritis reumatoide. Entonces parece que el otro condroclasto, es una célula que deriva de células con función así macrofágica de destruir, como son los osteoclastos, ¿no? Que vienen de los macrófagos, del osteoclasto, pero que cuando está en esa ubicación del cartílago, es capaz de reabsorber, ¿no? De degradar, de destruir el cartílago. Porque esta función de destrucción de esta matriz del tejido es para remodelar, para crecer, ¿no? Para darle forma, bonito, como refilando el cartílago así. Pero cuando llega uno de manera exagerada que puede dar lugar a enfermedad. Ahora, el condroclasto no lo podemos observar porque es muy escaso. Debería haber más, a veces en la época embrionaria, etc. Las láminas son de adulto y son escasos, no es algo que se observe en el cartílago normal. No es que no existe, sino que no es observable. Se vería más en láminas patológicas, pero esa no la conocemos. El huesito que hace el soporte estructural nuevamente, pero un poco más especializado, ¿no? Más fuerte, más resistente, por el cráneo, la aleta torácica, las costillas, el protege órganos nobles, tanto puede ser el corazón y los pulmones, también es palanca, donde se insertan los músculos, es homeostasis, porque almacena calcio y fósforo, y también cobija a la médula ósea, ¿no? Y de esta manera ayuda a la producción de la sangre. El hueso entonces es flexible, semi-rígido, más o menos puede girar, pero no tanto como el cartílago, pero es más resistente, ¿no? Se porta más fuerte, no de complexión. Como todo tejido conectivo está formado por células y matriz, cambio de forma, o sea, el hueso que tienes ahorita, tu osteocito que tienes ahora, no es el mismo osteocito de cuando tenías 10 años. No es tu mismo osteocito de cuando eras recién nacido, o sea, tu esqueleto ya cambió, ya como la ropa pasa de moda, la ropa es igualito, tu osteocito lo está botando sin que te des cuenta. Es dinámico, el hueso no es como esta mesa que tiene más de 50 años, tu huesito va cambiando. ¿Cómo lo hace? A través de cubiertas. Tenemos una cubierta que en este caso se llama periósteo. En el cartílago del pericondrio, en el hueso es el periósteo. Este periósteo tiene dos capas, ¿no? Una externa fibrosa y una interna
metálico. Aquí vamos a encontrar a las células osteoprogenitoras que derivan del mesénquima, que están acá rodeando al huesito que recién se está formando y van a producir la matriz. El osteoprogenitor en la forma más antigua que tiene la siguiente, que es el osteoblasto. El osteoblasto sí lo vamos a poder reconocer recubriendo la superficie del hueso. Ya está produciendo la matriz, ¿no? Aquí arriba. Todo es un osteoblasto. Y lo que está rodeado de matriz es el osteocito. El osteocito, de manera parecida al condrocito, que estaba en una cavidad, que era su condroplasto, el osteocito también va a estar en su cavidad, en su lagunita, que se llama su laguna. A través de su matriz, el osteocito va a proyectar procesos, ¿no? Procesos, así de su citoplasma, en la matriz rígida va a dejar una rollita, que es el canalículo. Acá vemos unas rayitas que comunican a los osteocitos entre sí. Porque cada osteocito está ahí como un ermitaño, no, está comunicándose con su hijo a través de sus procesos que forman sus túneles, ¿no? Sus canalículos. Entonces, el osteocito no tiene su forma del osteocito, no es así redondito, nada más que como un pulpito, o porque es un colgado, por eso es un colgado. Esa es la forma del osteocito, ¿no? Así se comunican, así se transforman, entienden, desechos, y viven de 10 a 20 años. Por eso le decía, el huesito, tu osteocito, que tienes ahora, no es el mismo que tenías hace 10 años, ¿no? Pero puede que algunos, pero no todos. Y el osteoclasto es una célula que resorbe, o sea, que degrada, que deshace al hueso para remodelación, para que crezca así bonito, y en procesos de reparación si hay fracturas, por ejemplo. La fractura chiquita también lo va acomodando, ¿no? Lo va refinando el osteoclasto. El osteoclasto tiene también su propia ubicación que se denomina la laguna de Hodgkin, y deriva de monocitos y macrófagos. En poco tiempo es que es un poco difícil de encontrar en la laguna que tenemos. Y acá tenemos a las células de revestimiento que derivan de los osteoblastos. Pero cuando ya no está en tal actividad, ya no está así notorio como habíamos visto acá, cuando los osteoblastos ya no está en este tipo de actividad, está tranquilito y todo lo demás, más despacio forma las células de revestimiento. Primero está el osteoblasto, se convierte en las células de revestimiento tanto del periósteo, que es por fuera, como del endósteo, que es por acá. La matriz del hueso, formada por los llamados cristales de hidroxiapatita, con mayor predominio. Aquí se almacena calcio, fósforo, y está influenciado por dos hormonas, que son la calcitonina y la paratormona. Pues la calcitonina inhibe los osteoclastos. Ahí nomás, y la paratormona estimula al osteoclasto. Entonces, falta calcio, que no funciona. Y libera más calcio. O sea, degrada el hueso y ese calcio del hueso va a la sangre. Pero mira aquí, colágeno de tipo 1 y otras proteínas no colágenas como la osteolectina, la osteoporfina, la calcio. ¿Cómo se produce, no? ¿Cómo se forma el hueso? También de dos maneras. Una endocondral y una intramembranosa. La endocondral es la más frecuente, es sobre el molde de cartílago del huesito que habíamos mencionado abajo, que los cartílagos forman el esqueletito del feto. Sobre ese esqueleto del huesito, o sea, es un hueso, tiene la forma de un huesito, pero está hecho de cartílago. El hueso dice es mi sitio, ¿va? Entra y degrada ese cartílago, cuando lo matan, lo deshacen. El osteocito, la primera es el osteoclasto. El osteoclasto lo va deshaciendo, lo mata el condrocito y ocupa el sitio, y en ese mismo molde del huesito, el osteocito comienza a multiplicarse y forma nuevamente el huesito, pero ya de hueso, ¿no? De osteocito, ya de tejido óseo. Esa es la osificación endocondral. Ahí entonces osteoprogenitoras y capilares sanguíneos invaden esa zona de cartílago, un molde temporal de cartílago del hueso, y maduran, ¿no?
al hueso. Ahí nunca hubo trocitos, nada. De frente vamos a dar ese mesénquima, el tejido conectivo, a hueso. Sobre todo en los huesos planos, ¿no? La mandíbula, maxilar, ya tenemos entonces en la osificación en lo contrario, que yo primero un huesito hubiera formado de cartílago, el color celeste, y aquí van a llegar unas líneas conteniendo al ser de monta progenitora que no puede ser invisible, y van destruyendo el cartílago hasta que lo ocupan totalmente, y solamente va a quedar el cartílago. Tienen que ver una cosa en que no había cartílago, era un tejido conectivo indiferenciado, infinitoso, que comienza a diferenciarse justamente en osteoclastos y hueso, y forma el hueso. Según su forma, pero usted me hace la comida, ¿qué está haciendo, no? Bueno, eso es cuando se así. Entonces ahí les han hablado seguramente de la clasificación de los huesos según su forma. Los largos, los cortos y los planos. Es una clasificación de los huesos. Así, macroscópica, ¿no? Que se puede mirar así como nosotros. Nosotros tenemos una clasificación microscópica, que es el hueso esponjoso y el hueso compacto. El hueso esponjoso es donde las fibras o las también llamadas clavículas óseas están dispuestas de manera irregular. Y como el tejido conectivo es irregular, así hay trazos ahí, lo que llaman también como letra china, de manera irregular, están dispuestos los piecitos formando una clavícula. Y en esos espacios que quedan entre clavículas óseas se ubica la médula ósea. También es importante que tenga esta forma. Y la otra, la del hueso compacto, ahí sí están organizados los osteocitos, formando las llamadas osteomas con los sistemas de Haber. Los sistemas de Haber están formados por laminillas, están ahí de forma concéntrica alrededor del canal de Haber, del canal central, y estos sistemas de Haber se comunican a través de los canales del cuerpo. Acá tenemos el tejido como acá hay una travésula, acá imagínense una travésula y unos espacios de la médula ósea. Acá esta cosa a mucho aumento, porque acá está a menor aumento, donde están ordenados. Acá hay más esquemático. Luego se van colocando los osteocitos de manera ordenada, formando el sistema de Haber, dejando en el centro un lugar por donde va a pasar filetes nerviosos y vasos sanguíneos, que es el canal de Haber. Los canales de Haber se comunican entre sí a través de los canales de Wolman y se van formando, van creciendo, como cuando ustedes alguna vez han agarrado una piedrita y han tirado así a una lagunita que está en la boquita, se han tirado una piedrita y se forman como bolitas concéntricas, ¿no? Así, pero rapidito, después aparece lo mismo, pero en el transcurso de 20 años